Hola, te doy la bienvenida a Picteórico, el canal en el que aprendemos un trazo a la vez. Este es posiblemente el último episodio de la serie de Illustrator para principiantes. Creo que para este punto ya vimos todas las herramientas que necesitas saber como principiante. Tal vez eventualmente haga algún que otro video más, pero de momento quiero dejar la serie hasta este punto. Y lo que me di cuenta era que había una falta de un video en el que te explique cómo guardar archivos, que te explique un poco más sobre el tema de los píxeles por pulgada, sobre cómo exportar para qué tipo de trabajo y básicamente ayudarte a que tu diseño sea óptimo para el medio en el que necesites mostrarlo. Así que en este video te voy a hablar un poco sobre eso. Y por esa razón vamos a empezar en el final y no vamos a hacer algo desde el inicio. Entonces aquí tengo mi Illustrator abierto con unos diseños que fueron los últimos que hice. Ya los hice pensando en que los iba a subir para Instagram, por eso están en formato cuadrado. Y ahora te voy a enseñar cómo guardar el documento. Lo voy a guardar dos veces, uno para mí y otro para un cliente imaginario. Como si un cliente me estuviera pidiendo que le pase la versión editable en Illustrator. Así que te voy a mostrar cómo yo haría esto. Obviamente tú puedes decidir cómo quieres hacer esto, pero te voy a mostrar cómo yo lo hago. Primero echémosle un vistazo a mi documento. Como puedes ver, está súper lleno de elementos fuera de las hojas de trabajo. Está como súper sucio. Y así es como yo trabajo, ¿no? Es decir, voy probando algo y luego lo saco, luego pruebo otros colores y así. Y se va haciendo básicamente un desastre. Y lo que voy a hacer va a ser ahora limpiarlo un poco para guardar mi documento. Así que voy a buscar los elementos que están repetidos. Por ejemplo, esto lo tengo aquí. Así que lo voy a borrar. Y me voy a guardar a un costado algunos elementos que creo que me podrían servir. Por ejemplo, mi cliente me podría pedir que quiere tal vez unos 2 diseños más con este mismo estilo y ya voy a tener algunos elementos que podría usar en ese caso. O podría mostrarle como ejemplo este estilo a otro cliente en el futuro, así que te conviene guardar algunos elementos para ir haciendo la prueba en otros diseños, ¿no? Eso es lo que yo hago, por ejemplo. Entonces aquí esto lo voy a borrar. Ese me parece que no funcionaba. Creo que todo esto lo borro. Esto es igual. Estas estrellitas también. Bueno, así. Voy a acelerar esto. Bueno, en este punto ya he borrado las cosas que estaban sobrando. Y yo me guardaría uno así, tal cual, con estos elementos salidos y todo, para mí, porque va a ser más fácil editarlo luego. Por ejemplo, digamos que quisiera que las líneas de borde de este elemento sean más grandes, entonces puedo simplemente seleccionarlas y agrandarlas, no hacerlas como mucho más gruesas si quisiera, no sé. Esto es solo un ejemplo, obviamente. Voy a presionar Command Z. Entonces está realmente como súper editable. Voy a guardar uno así para mí, entonces voy a archivo, guardar como, lo voy a guardar en el ordenador y en el escritorio. Y yo, no sé por qué tiene dos veces Illustrator, vamos a borrar uno. Yo guardaría este como editable. Lo voy a guardar así con el formato de Illustrator, todo normal. Ahora, para enviarle esto a mi cliente, lo que haría sería
borrar todos los elementos que estén fuera de las mesas de trabajo y posiblemente incluso guardaría uno de estos diseños en un archivo diferente. Es decir, este en un archivo, este en otro archivo y así. Pero estos los voy a guardar los tres aquí. Y lo importante es que tengo que expandir mis formas. Sobre todo las líneas y lo que sea que he redondeado. Entonces, aquí tengo líneas, ¿verdad? Así que me voy a objeto, expandir apariencia. Y en teoría estas líneas ya no son líneas, son objetos. ¿Y por qué expandimos las líneas? Porque, por ejemplo, te voy a mostrar con estos dos. Esta nube está expandida, ¿verdad? Y esta nube no está expandida. Y ahora voy a agrandar ambas. Mira cómo la línea se queda con el grosor que tenía antes. Y como el tamaño es diferente, ahora tiene un aspecto muy diferente a como el que necesitábamos, ¿no? Pero este que está expandido conserva su forma, aunque lo agrande o lo reduzca. Es decir, siempre se va a ver de manera óptima. Por eso necesitamos expandir las líneas. La otra cosa que necesitamos expandir son los bordes redondeados. A ver, busquemos algún elemento con un borde redondeado. Por ejemplo, este. Aquí tengo mi elemento con borde redondeado. Y de nuevo vamos a objeto, expandir. Y el otro lo vamos a dejar sin expandir. Y los vamos a agrandar. Ahí está. Mira cómo en el objeto que no hemos expandido, aparte de que la línea no mantiene su grosor, el redondeado se reduce mucho porque sigue siendo editable. Pero aquí el redondeado se mantiene. Y si queremos asegurarnos que el redondeado se mantenga sí o sí, podemos seleccionarlo y en busca trazos presionar unificar. Eso hace que nuestra forma ya no sea editable para nada y mantenga los bordes redondeados tal cual los creamos. Me disculpo si escuchas ruidos de fondo, estoy tratando de grabar este video de un tirón. Así que hoy es el día más silencioso que he encontrado en la semana y espero que no te moleste mucho, pero ya no hay mucho que yo pueda hacer al respecto tampoco. Entonces voy a hacer eso con todo mi archivo y nos vemos después de eso. Ojo que también es importante que expandas los textos. Esto me olvidé decirlo al principio, pero si tienes un texto que sigue en editable, te vas a igual objeto, expandir y ok, los tienes que volver formas. Bueno, ya que tengo todo expandido, lo que voy a hacer ahora va a ser hacerme un cuadrado del tamaño de mi archivo. Sería 1080 en este caso, así que 1080, 1080. Lo voy a poner encima. Lo copia, ya sabes, con Alt y Shift sostenido. Ya, así. Y lo que voy a hacer va a ser utilizar esto como una máscara de recorte. Así que selecciono todo y Command 7. Y otra vez Command 7. Y Command 7. Y ahora esto lo voy a guardar de nuevo. Archivo, guardar como. Lo voy a guardar en mi escritorio de nuevo. Y esta vez le voy a poner expandido para saber
he expandido mi documento. Así es como yo lo guardo. Y lo voy a guardar igual nomás en Illustrator. Ahora, así es como yo lo enviaría a mi... como editable, ¿no? En Illustrator a mi jefe o a mi cliente. Porque primero se va a ver mucho más profesional, ¿no? Se va a ver el diseño, solo el diseño, que es lo que se vería en los anuncios o en este caso en Instagram. Pero como no estoy cortando definitivamente los elementos, todavía están más o menos editables. Entonces, si digamos le llegaría el archivo así a un diseñador que ellos tengan, ¿no? Y le dicen queremos que no sea cuadrado, sino vertical para stories de Instagram, ¿no? Y ya tenemos este diseño. El otro diseñador podría fácilmente soltar la máscara de recorte, ¿no? Y tener elementos enteros con los que pueda trabajar. Entonces simplemente puede mover esto aquí y estira el fondo, ¿no? Y hace que este diseño funcione para otro tipo de formatos o yo qué sé, ¿no? Es decir, así lo puede utilizar mi cliente de mejor manera. Si esto yo lo fuera a subir a un banco de imágenes, por ejemplo, el proceso sería diferente. Sí tendría que cortar mis elementos, porque en los bancos de imágenes no te permiten tener ni un solo elemento que se salga de la hoja de trabajo. Y ahí tendría que guardar sí o sí uno por uno. Bueno, eso, así es como lo enviaría a mi cliente. La otra cosa que haría, ¿no? Es decir, además de mandarle un archivo así normal en el Illustrator 2022, también guardaría una copia de esto, pero como EPS. Lo guardaría en un formato más bajo. Típicamente lo guardo en Illustrator 10 EPS para que lo pueda abrir, aunque tenga el programa Illustrator en versiones más antiguas. Entonces lo guardaría así también. También le enviaría estos archivos en JPG. Típicamente JPG es lo que se utiliza para este tipo de archivos para redes sociales o web. Entonces me voy a archivo, exportar como, y lo guardaría otra vez en mi escritorio como JPG. Voy a utilizar las mesas de trabajo y todas, y los exporto. Ahora depende para qué necesitamos, podemos cambiar la resolución. Lo voy a dejar en 72, que es lo que normalmente se utiliza para web, de nuevo. El tema es que es buena idea que mantengas los píxeles de pulgada que son recomendados para cada tipo de cosa. Porque si por ejemplo yo dijera, no quiero que esto esté en alta, así que lo voy a poner en 300 píxeles, y luego mi cliente subiría esto a sus redes sociales, aunque sea más grande el archivo, igual se pixelaría, porque en las mismas páginas web, cuando notan que un archivo es demasiado grande, le bajan la calidad. Entonces mejor que yo le baje la calidad antes, ¿no? Al tamaño, a los píxeles de pulgada que me recomiendan, para que salga mejor. Por eso es importante que realmente uses los píxeles por pulgada recomendados para cada tipo de archivo, para cada ocasión, para cada uso, según lo que está como preestablecido. Y te voy a explicar eso en un momento más, pero por ahora hagamos esto de guardarlo en 72 píxeles por pulgada. Lo voy a guardar en máxima y en RGB, que es red, green y blue, ¿no? Que sería rojo, verde y azul, que es el sistema que utilizan las computadoras. Entonces, ok.
Bueno, y aquí está. Entonces lo que yo haría sería agarrar una carpeta y poner, no sé, proyecto algo. Proyecto cómic, luego tal vez la fecha. Solamente estoy poniendo en texto. Y tal vez el año. Y pondría ahí mis JPGs y estos dos. Entonces aquí tal vez podría poner JPG. Aquí, editable en Illustrator. ¿No? Esto lo puedo comprimir para que se quede en la carpeta. Entonces me vengo aquí y comprimir. Y el archivo en zip es lo que enviaría. Y bueno, así es como le envío a un cliente que quiere algo en editable. Ahora vamos a ir viendo formato por formato. Te voy a explicar un poco qué significa qué. Primero vámonos al menú. Y en archivo exportar tienes más opciones, ¿no? Yo típicamente elijo este, que es el que te diría que uses porque es más simple, ¿no? Aquí tienes, mira, todos los formatos. Te voy a explicar un poco los formatos más usados y para qué se usan. Una de las formas más fáciles de exportar, pero también puedes irte a exportar para web, por ejemplo. Y aquí tendrías todavía más opciones, ¿no? Si quisieras que tu archivo sea mucho más ligero, podrías bajarle la cantidad de colores. Por ejemplo, aquí está colores 256, podría bajarle, no sé, a 32, digamos. O incluso menos. Y así mi archivo va a pesar, bueno, y ya se pierde la calidad, tal vez 16. Podría dejarlo en 16, ¿no? Y todavía se nota bien los colores y todo el tema. Pero va a pesar mucho menos. O sea, aquí ya puedes realmente ir manejando con mucho más cuidado las dimensiones de tu archivo, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como es un poco más complicado, vamos a utilizar el otro. Exportar como. Y aquí. Ya primero hablemos de JPG, que es el archivo que más se usa. Bueno, hablando de los formatos, el formato JPG es el más usado porque es el más compatible, básicamente el más universal. Por ejemplo, en tu celular, si sacas una foto ahora mismo, seguramente se guardaría en formato JPG. Y justamente porque es tan universal, es uno de los más usados. También lo puedes guardar en CMYK, RGB o incluso escala de grises. Y los archivos son bastante ligeros, pero si tienen pérdida, es decir que si modificas tu archivo JPG, ya que está basado en bitmaps, es decir, en base de píxeles, se puede llegar a pixelar. Y con cada cambio que hagas se va a pixelar un poquito más. Puedes guardarlo con diferentes grados de calidad, que es también lo que habíamos visto al exportar el archivo en Illustrator. Otra cosa es que no reconoce transparencias. ¿Sí? Si guardaras como transparencias, te aparecería un fondo blanco. Y porque reconoce muchos colores, es muy bueno para imágenes con degradados. El siguiente formato que veremos es PNG. Este es un formato ligero que tiene muy buena calidad. Es recomendable usarlo en RGB, por lo tanto es mejor para pantallas. Este sí reconoce transparencias, pero no es muy recomendable para imágenes muy grandes, ya que pesarían mucho más. Entonces, si estamos guardando una imagen muy grande, es mejor guardarla en JPG. Pero como
mantiene alta calidad, es muy usado en infografías, banners o cualquier cosa que tenga mucho texto, ya que como tiene menos pérdida, el texto es más legible. Este también es un formato bastante universal, pero tal vez no tanto como el JPG. Este formato es un poco menos compatible que los anteriores. Se le usa en RGB porque obviamente solo puedes ver animaciones en tu celular o en tu computadora, ¿no? En dispositivos, no en papel. En este caso los archivos son ligeros, pequeños y de baja calidad también, ya que tienen una paleta limitada con un máximo de 256 colores. Así que es bueno para animaciones cortas, pero seguramente has visto que, por ejemplo, en los memes, si sacas el meme de una película, digamos, puedes ver cómo la calidad es mucho más baja porque no tiene tantos colores, así que se ve un poco extraño. Pero puedes sacarle provecho si te mantienes dentro del rango de colores que tienes, ¿no? El siguiente formato muy usado para en diseño gráfico, no específicamente para diseñadores y personas que se dedican a imprimir, es el formato TIFF. Este se lo puede guardar con pérdida de calidad, así como sin pérdida de calidad, y también en CMYK o RGB. Los archivos son más pesados que en todos los otros que hemos visto, pero son editables. Por lo tanto, mantienen muy buena calidad y también soportan capas. Es decir, puedes guardar tu ilustración en diferentes capas. Y como te había mencionado antes, son más usados para impresión. Es decir, si fueras a llevar algún diseño a la imprenta, típicamente lo llevarías en formato TIFF. El último formato que veremos es SVG, que es mucho menos usado que los otros, pero se lo usa bastante en web, específicamente en web. Los archivos no tienen pérdida, es decir, que no se pixelan, ya que no está basado en mapa de bits. Y por lo general yo he visto que lo usan mucho en Parallax, en diseño web. La imagen, como no tiene pérdida, tiene muy buena calidad. Y por lo general se usa en ilustraciones o logotipos, ¿no? Algo que sea simple, porque si no se haría muy pesado, y muy pesado no es bueno para web. Y bueno, esos son los formatos que vamos a ver hoy en este video. Y ya volviendo a nuestro documento, creo que es hora de terminar con este video. Como siempre, mi recomendación es que tú pruebes esto de exportar archivos, que veas cómo quedan, si los guardas con transparencias, sin transparencias. Para eso te recomiendo que te vayas a archivo, exportar, tal vez guardar para web. Y nada, si tienen ideas o comentarios, como siempre, pueden escribirme. Y gracias, nos vemos en el siguiente video. Adiós, adiós.